Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen capítulo 141. Hachiman. Sakayanagi, sigue así. Porque la clase cuenta contigo para que pierdas puntos. El rostro de Katsuragi palideció al instante. Giró la cabeza bruscamente para mirar a Sakayanagi, con los ojos llenos de un pánico innegable. Sus labios temblaron como si quisiera hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Por favor, esto. Sakayanagi no lo miró. Su mirada estaba fija en la pantalla del teléfono de Ryugen, específicamente en esos 4 caracteres. Nishikawa Ryoko. Nishikawa Ryoko era, en efecto, la VIP objetivo de la clase A en el grupo cerdo. Por lo tanto, la respuesta que Ryugen había dispuesto que el alumno de la clase se entregara con antelación era correcta. Ante esto, Ryugen guardó su teléfono y se recostó en su silla, cruzando los brazos con una expresión llena de triunfo. ¿Qué te parece, Sakayanagi? ¿Sigues pensando que mi patrón está mal ahora? La sala quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban fijas en Sakayanagi. Mientras tanto, Sakayanagi pensaba con rapidez. ¿Cómo acertó Ryugen? Según el patrón que había deducido, el VIP del grupo de las ratas debería haber sido Ondor Yotaro de la clase D. Sin embargo, Ryugen estaba convencida de que era Minami Kozue de la clase B, lo cual era claramente erróneo. Pero ahora, el resultado del grupo de los cerdos estaba justo delante de sus ojos. Ryugen tenía razón. No tenía sentido. A menos que me haya equivocado. Pero ¿cómo podría estar equivocado? En ese preciso instante, una voz clara resonó de repente en su mente. Ryugen es realmente impresionante. Claramente se equivocó con el VIP del grupo de ratas, pero logró acertar con el de la clase de Sakayanagi. En otras palabras, incluso si el patrón es incorrecto, todavía hay posibilidades de acertar por pura suerte. Al escuchar este monólogo interior, las pestañas de Sakayanagi parpadearon ligeramente. ¿Qué probabilidades había de que Ryugen acertara? De los 9 grupos restantes, tenía que elegir a la clase A entre las 3 clases rivales, y luego seleccionar a la persona correcta entre los 3 miembros de la clase A. Con esas probabilidades, que la clase A perdiera esos 100 puntos no sería del todo injusto. Finalmente, la frente de Sakayanagi se suavizó. Eso es todo. Fue pura casualidad. Siguiendo un patrón defectuoso, Ryugen había interpretado el papel de un gato ciego que encuentra una rata muerta y, por casualidad, atrapó a la persona VIP correcta. Bajó la mirada y tomó un sorbo de su té negro. El líquido tibio se deslizó por su garganta, dejando un ligero y persistente dulzor. Ahora se sentía segura. Parecía que Ryugen simplemente estaba disfrutando de un golpe de suerte increíble, en lugar de dominar realmente el patrón correcto. Sin embargo, a pesar de esto, no podía quedarse de brazos cruzados. Porque ella fue quien provocó activamente a Ryugen para que terminara con los grupos de la clase A. Desde cierto punto de vista, fue ella, Sakayanagi Arisu, quien personalmente causó que la clase perdiera esos 100 puntos. Al darse cuenta de esto, Sakayanagi guardó silencio y apretó involuntariamente la taza de té. El traidor de la clase A era yo mismo. Al mismo tiempo, recordó la escena de su llegada en helicóptero. Recordó mirar el mar que se acercaba desde la ventana y pensar, si no vengo, la clase A bajará a la clase C al final del examen. Katsuragi no puede mantener la línea, así que vengo yo. Y el resultado, ella había venido, y en cambio, la clase A había perdido 100 puntos adicionales. Si la clase A realmente baja a la clase C al final, Sakayanagi negó con la cabeza suavemente, apartando rápidamente ese pensamiento. No podía seguir así. Tenía que recomponerse. Alzó la vista, con la mirada penetrante y serena de nuevo. Un destello de certeza brilló en sus ojos, como si aquel momento de vacilación nunca hubiera existido. Hachiman notó que Sakayanagi había recuperado la confianza en sí mismo. Sintió un pequeño alivio en su interior. Después de todo, la clase A ni siquiera había empezado a regalar puntos de forma proactiva. Según sus cálculos, solo habían perdido unos 250 puntos hasta el momento, una cantidad insuficiente, ni mucho menos. Mientras tanto, su propia clase B solo había ganado 100 puntos, lo cual también era insuficiente.
Por lo tanto, apoyó a Sakayanagi usando su patrón para lanzar un ataque. Sin embargo, mirar fijamente a Sakayanagi durante demasiado tiempo sería demasiado llamativo. Rápidamente desvió la mirada y tomó un sorbo de agua con disimulo. Ryugen, aún recostado con los brazos cruzados, habló de nuevo con un tono engreído. ¿Qué te parece, Sakayanagi? ¿Sigues pensando que mi patrón es erróneo? Sakayanagi dejó su taza de té, con una elegante sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Ryugen-kun, su voz seguía siendo dulce y serena, tu suerte es realmente muy buena. Ryugen frunció ligeramente el ceño. ¿Suerte? Sí, asintió Sakayanagi levemente. Usaste un patrón defectuoso y, por casualidad, adivinaste quién era el VIP correcto. Tal probabilidad, sin duda merece una felicitación. Pero, por desgracia, hizo una pausa, mirando a Ryugen directamente a los ojos, tu patrón sigue siendo incorrecto. Porque tu lista de VIPs del grupo de las ratas es diferente de la que yo deduje. El ceño de Ryugen se frunció aún más. Observó a Sakayanagi con una mezcla de sospecha y recelo. Un brillo peligroso apareció en sus ojos mientras intentaba discernir la veracidad de sus palabras. Sakayanagi, deja de intentar engañarme, se burló Ryugen. Los resultados del grupo de las ratas aún no han salido. ¿Cómo sabes que me equivoco? ¿Acaso temes que siga adivinando y acabe con todos tus VIPs de clase A? Sakayanagi negó levemente con la cabeza y no respondió. Ryugen la miró fijamente durante unos segundos más, con un rastro de vacilación en la mirada. No replicó de inmediato, limitándose a resoplar y reclinarse de nuevo. Shiina y Yori, sentada detrás de él, comenzó a pensar rápidamente. Todos presenciaron el resultado del grupo cerdo. Ryugen tenía razón, así que la clase C debería haber ganado 100 puntos. En cuanto al grupo rata, incluso si la suposición era incorrecta, solo serían 50 puntos menos. En esta ronda, la clase C obtuvo una ganancia neta de 50 puntos. Si bien el patrón no era del todo correcto, la situación no era tan grave como ella había imaginado. Dado que la clase no tenía muchos puntos y ya había pagado por adelantado 2 millones, ella personalmente prefería un enfoque gradual y constante. Los ataques demasiado agresivos traerían beneficios, pero también riesgos. Y Yori exhaló suavemente, su cuerpo tenso se relajó un poco. Luego levantó la vista, buscando algo instintivamente. Entonces, Yori vio a Hachiman. Casualmente, Hachiman también estaba mirando hacia allí. Sus miradas se cruzaron en el aire. Yori frunció los labios, sus ojos claros reflejaban emociones complejas. Alivio, comprensión y algo indefinible. Era como si estuviera confirmando algo, o tal vez haciendo una pregunta. Sin embargo, ella ya estaba haciendo cálculos mentalmente. Más tarde, probablemente debería persuadir a Ryugen para que detuviera los ataques, al menos hasta que se confirmara que el patrón era correcto. Los resultados del grupo de ratas aún no se habían publicado, y nadie sabía si eran correctos o incorrectos. Si seguían adivinando a ciegas de esta manera. Sacudió la cabeza suavemente, reprimiendo el pensamiento por el momento. Hachiman solo la miró de reojo antes de apartar la vista. Se dio cuenta de que Yori no era del tipo que apostaba imprudentemente. Quizás se arriesgara una vez, pero enseguida lo reconsideraría. Aunque el grupo cerdo había sido un éxito, dada su personalidad, probablemente no dejaría que Ryugen volviera a correr un riesgo tan grande. Así pues, es probable que Yori hubiera recuperado la cordura. No cabía esperar menos de la persona que Ayano Kuji describió en la obra original como aquella que le había infundido el sentimiento de amor en las últimas etapas. La heroína del mundo original era, en efecto, muy diferente de las demás chicas. Su racionalidad superaba por completo a sus emociones. Aunque era un poco lamentable, la clase C no tenía mucho margen para perder o ganar puntos. Dado que Hachiman necesitaba que la clase C fuera su cajero automático, naturalmente no podía esperar que estuvieran en bancarrota total. A continuación, llegó el momento de analizar el desempeño de la clase A. Sakayanagi, haz tu mejor esfuerzo. La clase cuenta contigo para no perder puntos. Hachiman fue a buscar su agua mineral, pero se encontró con que Ichinose ya la había abierto y se la estaba entregando. Al verlo mirarlo, ella le dedicó una leve sonrisa.
Sintió que la actitud de Ichinose hacia él había cambiado ligeramente otra vez, volviéndose aparentemente más cariñosa. Aunque le pareció extraño, Hachiman tomó el agua y bebió con naturalidad. Del lado de Sakayanagi, bajó los párpados. La voz interior de Hachiman la había tranquilizado. Ryuen simplemente tuvo suerte. No había dominado el patrón por completo. Pero al mismo tiempo, surgió otro pensamiento. Su oponente esta vez no era Ryuen, sino Ikigaya Hachiman. Recordó los diversos exámenes en los que se había enfrentado a él. Al repasar las preguntas de aquellos exámenes antiguos, le vino a la mente una frase que Hachiman había dicho una vez. Espero que todos puedan aprobar el examen sin problemas y obtener las recompensas. En aquel momento, pensó que no era más que palabrería diplomática. Al fin y al cabo, como delegada de clase, decir algo con un tono elevado era lo normal. El resultado, efectivamente, dejó pasar a todos, pero en el proceso, la engañó para que atacara a los alumnos de tercer año, lo que le permitió obtener el derecho a postularse para la presidencia del consejo estudiantil. Mientras tanto, él mismo obtuvo puntos de Nagumo-senpai. Luego vino el examen de la isla, según relató Kamuro. Según ella, Hachiman también había dicho, la clase B aprobará el examen con 0 puntos. El resultado, la clase B obtuvo efectivamente 0 puntos, pero él consiguió 99 millones de puntos durante ese examen. 99 millones. El corazón de Sakayanagi se hundió. Según su interpretación de Ikigaya Hachiman, las palabras que pronunciaban nunca se limitaban a su significado literal. Así pues, en este examen, ¿qué había dicho? La mente de Sakayanagi repasó rápidamente los recuerdos de los últimos días. Durante la primera discusión grupal, cuando Ichinose sugirió apuntar al resultado 1, Hachiman dijo, los pensamientos de Ichinose son mis pensamientos. Incluso en la última discusión grupal, había insistido en el resultado 1. Los ojos de Sakayanagi parpadearon mientras se sumergía en pensamientos más profundos. Resultado 1. En opinión de Sakayanagi, dado que Ikigaya era un transmigrador que dominaba el patrón VIP y conocía toda la lista VIP, ¿por qué seguiría pensando que deberían optar por el resultado 1? ¿Por qué? Frunció el ceño mientras comenzaba a deducir siguiendo esa línea de razonamiento. El patrón de la clase C era incorrecto. Esto lo confirmaron sus propias deducciones y los pensamientos de Ikigaya. En su opinión, las clases A y B tenían el patrón correcto, así que no había de qué preocuparse. Lógicamente, mientras vieran a la clase C equivocarse en todo, podrían ganar fácilmente el examen. Pero la pregunta era, ¿sería la clase C tan estúpida? No. Ryuen era arrogante, pero no era tonto. Solo disponía de 4 muestras y no podía confirmar que el patrón fuera del todo correcto, por lo que carecía de total confianza. Esto quedó patente en su comportamiento de hace un momento. Adivinó los grupos de ratas y cerdos, pero no todos a la vez. Estaba tanteando el terreno, ganando impulso y minando la moral de las clases A y B. Quería alcanzar algún tipo de equilibrio, algún tipo de acuerdo. Y este era precisamente el dilema al que se enfrentaba también la clase A. Sakayanagi bajó la mirada. Ryuen quería acabar con el espíritu combativo de las clases A y B para forzarlas a llegar a un acuerdo. Y la clase A, en realidad también tenía que ceder. Porque no tenían dinero. Adivinar cuando fuera posible para conseguir puntos, protegiendo al mismo tiempo a los VIP de la propia clase para que no fueran adivinados, ese era el plan más racional. ¿Y qué pasa con Ikigaya? El ceño de Sakayanagi se hizo más profundo. Fue el primero en conocer el patrón y el más rico. La clase B tenía fondos suficientes y podía obtener fácilmente una puntuación alta. ¿Por qué también quería optar por el resultado 1? Solo había una razón. La clase B tenía demasiados VIP. Si adivinaran todos los puntos, perderían muchos. Incluso si conociera el patrón y pudiera proteger a sus VIP, una vez que suficientes grupos terminaran antes de tiempo, las pupilas de Sakayanagi se contrajeron ligeramente. Luego, dejando de lado a las clases A y C, incluso a Yanokuji de la clase D, quien desconocía por completo a los VIP, podría obtener suficientes muestras de los grupos que ya habían terminado.
Además, las clases A, C y D podrían darse cuenta de que sus propios bits habían sido adivinados y unir fuerzas, revelándose sus listas entre sí y utilizando el patrón para descifrar los objetivos de la clase B. Por lo tanto, los grupos con bits de la clase B no tendrían un buen final. El resultado final sería que la clase B y las otras tres clases se masacrarían entre sí, y al final, la puntuación de nadie cambiaría mucho antes de que terminara el examen. No habría ningún beneficio en eso. Por lo tanto, esa era la situación que Ikigaya Hachiman menos deseaba presenciar. Por eso le importaba tanto si la clase A dominaba el patrón. Por eso su voz interior mencionaba el deseo de conocerla y formar una alianza. Presumiblemente, su objetivo era colaborar con Sakayanagi para proteger la información VIP, impidiendo que otras clases obtuvieran la lista y dedujeran el patrón. Esto permitiría a la clase B ganar puntos y, en última instancia, obtener también los puntos privados. Al pensar en esto, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Sakayanagi. En su opinión, esa era la verdadera estrategia de Ikigaya Hachiman para este examen. Sin embargo, lamentablemente, esta estrategia ya se había visto interrumpida. Ahora, 4 grupos habían terminado el examen antes de tiempo. Incluso Ayanokuji, de la clase D, conocía la identidad de 3 VIP. Ayanokuji podía unirse a la contienda en cualquier momento. Para la clase D, podía atacar a A, B y C simultáneamente y obtener una gran cantidad de puntos en este examen. Por lo tanto, no podía esperar más. Sakayanagi había venido aquí para evitar que la clase A descendiera a la clase C, no para que la situación empeorara aún más. Sakayanagi sacó el teléfono del bolsillo y tocó la pantalla rápidamente. Katsuragi sintió vibrar su teléfono en el bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de Sakayanagi. Prepárense para contactar a estudiantes de otros grupos. Comiencen el ataque. Katsuragi frunció el ceño. Miró a Sakayanagi con expresión interrogante. Sakayanagi asintió levemente. Katsuragi guardó silencio durante 2 segundos antes de volver a mirar la pantalla. De los 12 grupos, los grupos mono, oveja, rata y cerdo ya habían terminado antes de tiempo. La clase A ya había perdido a 2 VIP. Morishige en el grupo mono y Nishikawa Ryoko en el grupo cerdo. El grupo de los cerdos. Quedaban 2 sin adivinar. Si también se adivinaban esos 2, se perderían otros 200 puntos. En cuanto a la clase B, aún se desconocía si habían perdido algún punto. Si la clase B permanecía ilesa, ganarían sin hacer nada. El dedo de Katsuragi vaciló sobre la pantalla. Sabía que Sakayanagi estaba a punto de hacer una jugada arriesgada. Su teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Sakayanagi. Cuando un grupo termina antes de tiempo, es fácil investigar quién propuso el nombre. Ayanokuji, de la clase D, podría estar involucrado. Lo que le falta en este examen es información, y ahora esa información ha quedado al descubierto. Si esperamos más, la clase A se volverá aún más pasiva. Katsuragi leyó esas palabras y guardó silencio durante unos segundos. Sakayanagi se estaba explicando. A pesar de ser una estrategia agresiva, buscaba la opinión de un conservador como él. De repente le dieron ganas de reír. Sakayanagi, oh Sakayanagi, ¿acaso tu valentía es incluso menor que la mía? Pero entonces, al pensar en cómo su propio coraje había dejado a la clase con una deuda de 52,8 millones, Katsuragi volvió a guardar silencio. Respiró hondo y tecleó rápidamente. Entendido. Seguiré tus instrucciones. No te preocupes, no será tan malo como el examen de la isla. Katsuragi fue depositando poco a poco su confianza en Sakayanagi. Sakayanagi echó un vistazo a la respuesta y su sonrisa se volvió un poco más sincera. De repente sintió que, aunque la clase tenía 2 facciones, si la facción de Katsuragi podía cooperar con ella, no eran del todo innecesarias. Al menos, la clase todavía necesitaba a Katsuragi. Volvió a abrir el cuadro de texto y rápidamente escribió 2 nombres de grupo, enviándolos a Katsuragi. Grupo Serpiente. Grupo Gallo. Katsuragi miró los 2 nombres y asintió levemente. Estos eran los 2 grupos donde Sakayanagi había deducido que se encontraban los VIP de clase B, basándose en su método. Dado que la clase A iba a atacar, era lógico que también atacaran a la clase B.
Rápidamente envió las instrucciones a los alumnos de la clase A de los grupos Serpiente y Gallo. En menos de 30 segundos, sonó el sistema de megafonía del barco. Aviso a todos los estudiantes. El examen especial del grupo Serpiente ha finalizado antes de lo previsto. Los miembros del grupo Serpiente ya no necesitan participar en las discusiones grupales posteriores. Los resultados del examen final se anunciarán a las 23 horas del cuarto día. Repetimos. Justo cuando terminaba la transmisión, comenzó otra inmediatamente. Aviso a todos los estudiantes. El examen especial del grupo del Gallo ha finalizado antes de lo previsto. Los miembros del grupo del Gallo ya no tienen que participar en las discusiones grupales posteriores. Los resultados del examen final se anunciarán a las 23 horas del cuarto día. Repetimos. Las dos emisiones resonaron en la habitación una tras otra. Al oír que entre los grupos figuraban aquellos donde se encontraban los VIP de clase B, Ichino se miró a Chiman. Este negó con la cabeza levemente. Al parecer, la suerte de la clase tampoco era mala, pues de los dos grupos que Sakayanagi eligió eliminar, solo uno tenía un VIP de clase B al plan de la clase B. Para ganar sin inmutarse aún le faltaban algunos detalles. Sin embargo, la atención de todos estaba ahora centrada en Sakayanagi. Ryuen Kakeru se echó hacia atrás, con la mirada fija alternativamente en Hachiman y Sakayanagi. De repente, esbozó una mueca de desprecio. Sakayanagi, ¿de verdad que te vengas?, dijo, balanceando las piernas sobre la mesa con tono burlón. Acabo de atacar a tu clase A, y tú atacas inmediatamente a nuestra clase C. Menuda venganza. Sakayanagi frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quería decir Ryuen con eso? Había atacado a la clase B, no a la clase C. Katsuragi también estaba atónito, con una expresión de confusión en el rostro. Instintivamente miró a Sakayanagi, luego a Ryuen, frunciendo aún más el ceño. Según el patrón de Sakayanagi, los VIP de los grupos Serpiente y Gallo pertenecían a la clase B. Entonces, ¿por qué la clase C los reclama? Al ver las expresiones en los rostros de Sakayanagi y Katsuragi, la burla de Ryuen se intensificó. ¿Qué? ¿Te atreves a hacerlo pero no te atreves a admitirlo? Se recostó con los brazos cruzados. Supongo que eres de la clase A, y tú adivinas nuestra clase C. Competencia justa, ¿por qué la farsa? Solo me pregunto a quién adivinaste para nuestra clase C en el grupo Gallo. ¿Fueron Yanagibashi Mototsugu, Condorreon, Oda Takumi o Kinoshita Minori? Preguntó Ryuen. Ante esto, Sakayanagi y Katsuragi fruncieron aún más el ceño. ¿Qué cosa tan extraña estaba diciendo Ryuen? No podía creer que el VIP del grupo Gallo fuera uno de esos 4 estudiantes de su clase C, pero al ver la expresión de Ryuen, no parecía estar fingiendo. Sakayanagi frunció el ceño e instintivamente se giró para mirar a Hachiman. En cierto momento, Ikigaya-kun había juntado las manos sobre la mesa y había hundido la cabeza como si estuviera descansando. Pero a su lado, Ichino Seonami miraba hacia abajo, con los hombros temblando ligeramente. La ceja de Sakayanagi se crispó. Estaba reprimiendo la risa. Y Ikigaya-kun seguía con la cabeza hundida en la mesa. En un momento como este, ¿estaba durmiendo de verdad? Definitivamente no. Sakayanagi lo miró fijamente durante unos segundos más, mientras un pensamiento cruzaba fugazmente por sus ojos azul violáceos. En ese instante, Ichino se tosió levemente, como para disimular algo. Levantó la vista con su habitual sonrisa amable, aunque las puntas de sus orejas estaban ligeramente rojas. Dijo en voz baja, parece que los exámenes para los grupos de la Serpiente y el Gallo también han terminado antes de tiempo. No es broma, pensó Sakayanagi para sí misma. Sí, dijo Sakayanagi en voz baja, parece que este examen se va a poner cada vez más interesante. Ryuen se burló. ¿Interesante? Sigue fingiendo, Sakayanagi. Ya veremos si aún puedes reírte cuando se conozcan los resultados. Sakayanagi lo ignoró. Espero que dejen de adivinar, dijo finalmente Hirata, de la clase D, intentando intervenir lo mejor que pudo. Evidentemente, para Hirata, los grupos del mono, la oveja, la rata, el cerdo, el gallo y la serpiente habían llegado a su fin. Solo quedaban 5 grupos.
A los alumnos de la clase D se les había indicado el primer día que debían aspirar al resultado 1, esperando obtener 500,000 puntos cada uno. Ahora, más de la mitad de la clase no obtendría ni un solo punto. Si los miembros restantes de la clase D en los grupos activos conseguían puntos, el resto de la clase seguramente provocaría un motín. Por lo tanto, esperaba que nadie más entregara respuestas anticipadas. Dentro y fuera de la sala de reuniones del Grupo Dragón, el ambiente era muy diferente. No muy lejos de la sala del Grupo Dragón, al final del pasillo, se encontraba una discreta sala de monitoreo. La sala no era grande, con una docena de pantallas en las paredes que mostraban en tiempo real grabaciones de diferentes discusiones grupales. En un rincón se oía un zumbido de equipos y el aire olía a componentes electrónicos. Los 4 profesores tutores estaban sentados alrededor de la consola con tazas de café frío delante. Gallo, serpiente, rata, cerdo Sakagami Kazuma, de la clase C, se ajustó las gafas mientras escudriñaba las pantallas. En una sola mañana, 4 grupos terminaron sus exámenes antes de tiempo. La capacidad de observación y la perspicacia de estos estudiantes son realmente excepcionales. Hizo una pausa, con un tono que denotaba cierta satisfacción. Parece que, incluso si los estudiantes se dividen en grupos, pueden identificar a las personas importantes basándose en su propio criterio. Pero Chavasirasabe, de la clase D, tomó un sorbo de café con el ceño fruncido. Imposible, dijo rotundamente, pero con seguridad. Los estudiantes de clase B están usando teléfonos de respaldo y ni siquiera saben si son VIP. En esta situación, los grupos a los que pertenecen son como un rompecabezas al que le falta una pieza. Por mucho que los demás observen, no encontrarán ningún fallo en los estudiantes de clase B. Al menos algunos de esos 4 grupos deben tener estudiantes de clase B, pero como no han sido expuestos, ¿cómo confirmaron los que presentaron la información que se trataba de VIP? Sakagami frunció el ceño y no dijo nada. Dado que la lista de VIP solo la conocía el examinador jefe, Mashima, los tutores debían esperar los resultados, que serían revisados rápidamente por el personal. Oshinomiya Chie, la profesora de la clase B, se recostó con una taza de té con leche humeante. Comparado con el café, prefería estas bebidas dulces que la hacían sentir joven. Inclinó la cabeza con una leve sonrisa. Oh, Sae-chan tiene razón, parpadeó con picardía. Pero sabes, toda esta situación es gracias a las maniobras de Ikigaya-kun. Ni yo esperaba que terminara así. Viéndolo de esta manera, a la clase D no le quedan muchas opciones, ¿verdad? Tomó otro sorbo de té, con una expresión de orgullo en el rostro que decía, mi hijo es increíble. Sakagami la miró, con un destello de emociones complejas en sus ojos. Envidia, celos y un toque de amargura. Porque era Ikigaya otra vez. Oshinomiya Sensei está muy relajado, dijo Sakagami con rigidez. Parece que la clase B obtendrá otra gran victoria en este examen. Oshinomiya parpadeó, su sonrisa se acentuó. Oh, Sakagami Sensei, el examen aún no ha terminado. ¿Quién sabe cómo acabará? Sakagami no respondió, solo dejó escapar un suave tarareo. La mirada de Chavasira permaneció fija en la pantalla, con el ceño fruncido como si estuviera pensando. ¿Pero por qué tantos grupos terminan a la vez? Preguntó Chavasira de repente. El grupo del mono terminó ayer por la mañana, el grupo de la oveja anoche, y ahora los grupos de la rata, el cerdo, el gallo y la serpiente han terminado sucesivamente. Esto no parece una coincidencia. Al fin y al cabo, solo había 12 grupos, y ahora 6 habían terminado antes de tiempo, debido a la presentación anticipada de las solicitudes. Mashima Tomonari, el tutor de la clase A y examinador principal, había permanecido en silencio. Al oír las palabras de Chavasira, finalmente levantó la mano y pulsó algunos botones de la consola. Una de las pantallas mostró la sala del grupo Dragón. Mira, dijo brevemente. Los 4 profesores se concentraron en la pantalla. En la grabación, Sakayanagi Arisu estaba sentada junto a la ventana, observando a Chiman, que se encontraba cabizbajo, mientras Katsuragi estaba sentada a su lado con expresión pensativa. Ryuen estaba recostado con las piernas sobre la mesa, como si toda la habitación le perteneciera. Patrón, el patrón que dedujo nuestra clase C. La voz de Chihina y Yori se escuchó desde la pantalla.
Estaba ligeramente borrosa, pero el contenido era audible. ¿Hay algún patrón? Oshinomiya parpadeó e inclinó la cabeza hacia la pantalla. ¿Hay algún patrón en este examen? ¿Cómo es que no lo sabía? Miró a los demás profesores con una expresión de inocente confusión. El ceño de Sakagami se frunció aún más. Se ajustó las gafas, con la mirada fija en la pantalla. En el material del examen que recibí, no se mencionaba ningún patrón, dijo Sakagami con voz firme pero reflexiva. Si hay que llamarlo patrón, probablemente se deba a que los VIP se concentran en las clases altas. Las clases A y B tienen más VIP, mientras que las C y D tienen menos. Es una batalla entre la defensa y el ataque. Chabashira asintió levemente, pero no dijo nada. Mashima guardó silencio durante unos segundos y luego suspiró suavemente. Tras informar sobre los resultados del examen en la isla, el comité examinador de la escuela ajustó la lista de VIPs en función de esos resultados y las calificaciones de clase, convirtiendo lo que originalmente era un patrón en algo desordenado. Sakagami tenía razón. Si existía un patrón, era simplemente que las clases superiores tenían más objetivos. Concretamente, la clase A tenía 4, la clase B tenía 5, la clase C tenía 2 y la clase D tenía 1. En realidad, Mashima hizo una pausa, con la mirada fija en la pantalla. Cuando estaba revisando los monitores hace un rato, vi algunos de los planes de Ikigaya de la clase B durante las discusiones. Los otros 3 profesores se volvieron hacia él. Mashima no les devolvió la mirada, sino que continuó. Parece que se está preparando para hacer creer a las demás clases que existe un patrón en las asignaciones de los VIP. La sala de control quedó en silencio durante unos segundos. Entonces la expresión de Sakagami cambió al instante. ¿Qué? La voz de Sakagami subió varias octavas. ¿Quieres decir que Ikigaya de la clase B indujo a las demás clases a deducir un patrón? ¿Y que por eso las clases A y C están terminando sus grupos antes de tiempo? Mashima asintió lentamente. Por la situación actual, sí. No hay un patrón en las asignaciones VIP. Simplemente se concentran en las clases altas. Pero Ikigaya hizo creer a las demás clases que sí lo había, e indujo a las clases A y C a usar esta información falsa para presentar sus solicitudes antes de tiempo. El silencio volvió a reinar en la habitación. El rostro de Sakagami se tornó complejo. Miró fijamente a Ryuen en la pantalla, contemplando su rostro arrogante, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Entonces, la voz de Sakagami era seca. Ese tipo, Ryuen, fue engañado. Mashima no respondió, pero el silencio era una respuesta en sí misma. La expresión de Sakagami se volvió aún más compleja. Miró a Ryuen con una mezcla de impotencia, angustia y una leve compasión. Así que Ryuen ideó un patrón y ahora está eliminando grupos a ciegas, murmuró Sakagami con amargura. Un solo error supone una deducción de 50 puntos. No terminó la frase, pero la implicación era clara. La mirada de Chabashira permaneció fija en la pantalla, pero una leve sonrisa asomó en sus labios. Interesante, dijo con un interés inusual. Las clases A y B tienen muchos VIP, y la clase B incluso tiene 5. Si las demás clases creen que hay un patrón y se rinden pronto, sin saber nada, solo le están dando puntos a la clase B. Hizo una pausa, mirando a Oshinomiya. Chile, tu clase está ganando puntos sin hacer nada. Oshinomiya parpadeó, su sonrisa se acentuó. Sostuvo su té con leche con ambas manos y ladeó la cabeza. Oh, si Sae-chan lo dice, entonces es verdad. Ikigaya-kun es realmente especial, siempre haciendo cosas inesperadas. Para Oshinomiya, lo más satisfactorio era que la clase D no estuviera obteniendo puntos. Sakagami esbozó una leve sonrisa mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero no lo logró. Observó el rostro arrogante de Ryuen en la pantalla con emociones encontradas. ¿Y cuáles son las puntuaciones actuales?, preguntó Sakagami rápidamente. Los resultados de los 6 grupos que terminaron. Normalmente, se notifica toda la escuela mañana por la noche, pero como examinador, puedo avisarles, dijo Mashima. Grupo Mono. La clase D presentó su informe y era correcto. El VIP de la clase A quedó expuesto. Clase D 100, clase A menos 100. Grupo Oveja. La clase A presentó su solicitud y se equivocó. El VIP de la clase B permaneció oculto.
Clase B 50, clase A menos 50. Grupo de ratas. La clase C presentó su solicitud y se equivocó. El VIP de la clase B permaneció oculto. Clase C menos 50, clase B 50. Grupo cerdo. La clase C se presentó y era correcta. El VIP de clase A quedó expuesto. Clase C 100, clase A menos 100. Grupo gallo. La clase A se presentó y estaba equivocada. El VIP de la clase C permaneció oculto. Clase A menos 50, clase C 50. Grupo serpiente. La clase A se presentó y se equivocó. El VIP de la clase B permaneció oculto. Clase A menos 50, clase B 50. Sakagami rápidamente encontró un cuaderno y un bolígrafo y comenzó a tomar notas. Según las respuestas correctas e incorrectas, los cambios en las puntuaciones de las clases A, B, C y D fueron los siguientes. Clase A. Menos 100, menos 50, menos 100, menos 50, menos 50 igual menos 350 puntos. Clase B. 50, 50, 50 igual 150 puntos. Clase C. Menos 50, 100, 50 igual 100 puntos. Clase D. 100 igual 100 puntos. Viéndolo así, las clases B, C y D estaban todas positivas, mientras que la clase A estaba en un estado lamentable. No es de extrañar que Mashima no pudiera evitar hablar con ellos. Si no ocurría un milagro, ya no sería el tutor de la clase cuando volvieran al colegio. Entonces, Ryuen y los demás fueron engañados para usar un patrón, pero en realidad ganaron puntos. El ánimo de Sakagami mejoró rápidamente. Parece que tienen bastante suerte. Utilizan un patrón erróneo pero deducen la respuesta correcta. La clase D también obtuvo 100 puntos, debido a la rendición temprana de Koenji, señaló Shinomiya, mirando sorprendido a Chabashira. Pero el corazón de Chabashira permaneció impasible. Que la clase D obtuviera puntos o no ya no le importaba. Había perdido su ambición de llegar a la clase A. Además, sabía que Ikigaya no le daría a la clase D semejante oportunidad. Al observar los cambios en el marcador, sintió que ese no era el resultado final. No creo que esto haya terminado. Las puntuaciones actuales dependen de si las clases A y C siguen presentando sus trabajos con antelación. Al final, la ganadora absoluta debería seguir siendo la clase B, añadió Chabashira. Los demás profesores estuvieron de acuerdo. Las clases A y C ya habían caído en la trampa, utilizando un patrón para adivinar quiénes eran los VIP en otros grupos. Si continuaban así, la probabilidad de equivocarse seguiría siendo alta. Esto incluía al grupo serpiente, donde la clase A acababa de fracasar. El VIP era efectivamente de la clase B, pero había 4 estudiantes de la clase B en ese grupo, por lo que la probabilidad de que la clase A adivinara correctamente era solo de un cuarto. No podían tener tanta suerte como la clase C. En cierta medida, cuantas más presentaciones anticipadas se realizaban, mayor era la probabilidad de error. Era seguro que, a menos que ocurriera un milagro, las clases A y C seguirían perdiendo puntos si persistían. Esto convertiría a la clase D, que no sabía nada, en la segunda clase más destacada del examen, simplemente porque, al no hacer nada, no perderían puntos. Sakagami suspiró suavemente, rezando en silencio para que Ryuen no siguiera siendo tan tonto. Justo cuando los profesores estaban pensando esto, sonó otro anuncio por radio. Aviso a todos los estudiantes. El examen especial del Grupo Conejo ha finalizado antes de lo previsto. Los miembros del Grupo Conejo ya no necesitan participar en las discusiones grupales posteriores. Los resultados del examen final se anunciarán a las 23 horas del cuarto día. Repetimos. Otra propuesta. Esta vez fue la clase A o la clase C la que perdió puntos. Mashima, el profesor tutor de la clase A, también se quedó atónito. Rápidamente revisó su teléfono para ver la respuesta que le habían dado los demás profesores. Miró a los otros 3 y dijo, esta vez no fue la clase A ni la clase C, fue la clase B. Nuestra clase B. Pero no hay ningún patrón. ¿Por qué Ikigaya-kun haría que un estudiante se presentara? Preguntó Shinomiya confundido. ¿Así que la clase B finalmente va a perder puntos? Preguntó Sakagami rápidamente. Creo que la propuesta de la clase B debería ser correcta, respondió Chabashira. Mashima miró a Chabashira y anunció. Chabashira tiene razón.
Grupo Conejo. La clase B presentó su informe con anticipación y acertó. El VIP de la clase D no logró ocultar su identidad. Clase D -100, clase B 100. Capítulo 142 Sakayamagi. Tengo un mal presentimiento. El examen de otro grupo terminó antes de tiempo, y los profesores calcularon rápidamente la situación actual de las calificaciones. Clase A, -350 puntos. Clase B, 250 puntos. Clase C, 100 puntos. Clase D, 100 igual 0 puntos. Tras confirmar las fluctuaciones en el marcador, Sakagami Kazuma giró la cabeza hacia Oshinomiya Chide. En sus ojos se reflejaba una compleja mezcla de emociones: envidia, celos y una amargura indescriptible. Oshinomiya Sensei, la voz de Sakagami sonaba algo rígida, pero logró esbozar una sonrisa. Felicidades. Esta vez es otra gran victoria para la clase B. Oshinomiya Chie sostenía su taza de té con leche. Al oír esto, ladeó la cabeza, sus grandes ojos parpadearon y una característica sonrisa etérea apareció en su rostro. «Ay, Sakagami-sensei, decir eso me avergüenza bastante», dijo con un tono ligero, con un toque de orgullo mezquino. Bajó la mirada al té con leche que tenía en las manos y lo agitó suavemente. «Pero, es cierto. Según estas calificaciones, una vez que termine el examen, la clase B debería poder ascender a la clase A». Hizo una pausa y levantó la vista al ver la pantalla, donde se reproducían las imágenes de la sala de reuniones del Grupo Dragón. Ikigaya Hachiman seguía desplomado sobre la mesa, mientras que Ichino Seonami estaba sentada a su lado con la cabeza ligeramente inclinada. «Aunque al principio no me interesaban las clasificaciones de clase», dijo Oshinomiya Chie en voz baja, con un tono sentimental, «ahora me doy cuenta de que la clase también parece bastante agradable». Los músculos faciales de Sakagami se contrajeron. Quería decir algo, pero no sabía qué. El puesto de profesor tutor de la clase A, algo con lo que solo podía soñar o anhelar, lo había alcanzado con tanta facilidad la mujer que tenía delante. ¿En serio, por qué Ikigaya no era alumno de su clase? Volvió a mirar los números en su cuaderno y dejó escapar un suave suspiro. Oshinomiya Chie apartó la mirada de la pantalla y la dirigió hacia Chabashira-sabe, que estaba al otro lado. Al ver a Chabashira recostada en su silla con los ojos cerrados para descansar, una repentina oleada de placer inundó el corazón de Chie. «Sae-chan», dijo Chie con un tono ligero pero tierno. Esta vez, la clase D parece no haber ganado absolutamente nada. Chabashira-sae abrió los ojos y la miró. Para sorpresa de Chie, en esos ojos no había ira ni resentimiento, solo una profunda calma impenetrable. Chabashira permaneció en silencio unos segundos antes de hablar lentamente. «Chie», la voz de Chabashira seguía fría, pero contenía un raro atisbo de sinceridad. «Cuando termine este examen, me doy por vencido». Oshinomiya Chie se quedó paralizada. La taza de té con leche que sostenía en la mano se detuvo en el aire y la sonrisa en su rostro se endureció. «¿Rendirme?», repitió la palabra, aparentemente incapaz de comprenderla. «¿Rendirme a qué?». La mirada de Chabashira-sae se clavó en el mar infinito que se extendía más allá de la ventana, atravesando la sala de control. La luz del sol se filtraba por el cristal, proyectando sombras moteadas sobre su rostro. «Renunciar a utilizar a los alumnos de la clase D para llegar a la cima», dijo Chabashira en voz baja. «Renunciar a ese anhelo largamente anhelado que no pude cumplir en el pasado». Oshinomiya Chie la miró fijamente durante varios segundos, con un torbellino complejo de emociones reflejadas en sus grandes ojos. Abrió la boca para hablar, pero sintió que la voz se le atascaba en la garganta. Le costó un buen rato recuperarla. «¿Qué demonios?». Su tono se elevó repentinamente varios tonos, lleno de urgencia y confusión. «Sae-chan, ¿qué estás diciendo? ¿Vas a dejar de ser profesora?». Chabashira-sae no respondió. Simplemente miró por la ventana en silencio. La luz del sol bañaba su rostro, pero no lograba iluminar la profundidad de sus ojos oscuros. Un breve silencio se apoderó de la sala de control. La mirada de Sakagami iba de una mujer a otra antes de decidirse a seguir mirando su cuaderno. Sentía que no entendía ni una palabra de lo que decían, pero percibía que el ambiente era definitivamente extraño.
Masima Tomomiari se recostó en su silla, con la mirada fija en la pantalla y el rostro inexpresivo. Sin embargo, sus pensamientos se remontaron a mucho tiempo atrás. Él, Chabashira y Yoshinomiya eran estudiantes del mismo año. Él había estado en la clase A, mientras que la clase de Yoshinomiya y Chabashira era la más baja. La clase D, pero esa clase D había luchado con ahínco en cada examen, ascendiendo poco a poco hasta llegar a la clase B. Estaban a punto, muy cerca, de alcanzar a su clase A. Los ojos de Masima parpadearon levemente. En ese preciso instante, el teléfono que tenía sobre el escritorio vibró. La alarma que había programado se disparó. Masima Tomomiari cogió el teléfono, apagó la alarma y se puso de pie. Las discusiones grupales han terminado, dijo brevemente, mientras su mirada recorría a los otros 3 profesores. Pueden tomarse un descanso. Sakagami Kazuma cerró rápidamente su pequeña libreta y se puso de pie como si hubiera recibido un indulto divino, dirigiéndose hacia la puerta. Yoshinomiya Chie, que aún sostenía su té con leche, también se puso de pie, pero su mirada permaneció fija en Chabashira Sae, con los ojos llenos de emociones complejas. Sae-chan abrió la boca, queriendo decir algo. Pero Masima intervino en ese momento. Chabashira, quédate atrás un momento. Tengo algo que decirte. Chabashira Sae lo miró y optó por no marcharse. Los pasos de Yoshinomiya Chie vacilaron. Miró hacia atrás, alternando la mirada entre Masima y Chabashira, pero finalmente no dijo nada y abrió la puerta para salir. La puerta se cerró lentamente tras ella. Solo Masima Tomonari y Chabashira Sae permanecieron en la sala de monitorización. El zumbido de los equipos se percibía con una claridad excepcional en el silencio de la habitación. Masima Tomonari se dirigió a otra ventana, dándole la espalda a Chabashira. Chabashira, comenzó Masima lentamente, con un tono que denotaba nostalgia. ¿Aún recuerdas el examen de expulsión cerca de la graduación de nuestro año? El cuerpo de Chabashira se tensó ligeramente. Miró la espalda de Masima, con un destello de emoción compleja en sus ojos. Lo recuerdo, dijo en voz baja, con la voz algo seca. ¿Cómo podría olvidarlo? Masima guardó silencio durante unos segundos antes de continuar. En aquel momento, mi clase A decidió eliminar al estudiante con el peor desempeño. Su tono era algo severo. Lo hicimos. Excepto por ese estudiante eliminado, todos aprobaron y se graduaron con éxito. Pero tu clase, su voz tenía un matiz complejo. Tú no lo hiciste. Y te penalizaron con una deducción de puntos. Chabashira Sae no dijo nada. No había ira ni resentimiento en sus ojos, solo una sensación de alivio por haber aceptado completamente el pasado. Sin embargo, en la graduación, fui a buscar a tu profesor tutor de aquel entonces, continuó Masima dándole la espalda. Le hice una pregunta. Si tu clase B también hubiera optado por eliminar a alguien en aquel momento, habrías tenido la oportunidad de graduarte como clase A. La ceja de Chabashira Sae se crispó ligeramente. Esperó a que él continuara. Masima Tomomiari guardó silencio durante unos segundos y luego habló lentamente. El profesor tutor me dijo que tu clase en realidad no perdió su oportunidad al final de ese examen. Su voz era baja, cargada del peso del recuerdo. Dijo que ya habías perdido la posibilidad de graduarte como clase A mientras el examen aún estaba en curso. Después de ese examen, durante los 2 meses restantes, la escuela originalmente debía otorgarnos más puntos para competir. En otras palabras, tu clase B en realidad tenía una oportunidad más, pero la escuela ya había decidido no darle a tu clase más oportunidades de ascender. Chabashira Sae quedó atónita. Así que, aunque hubieras aprobado el examen de expulsión por votación, la escuela no te habría reconocido. No te habrían dado oportunidades en los 2 meses siguientes, continuó Masima. ¿Por qué tu representante de clase decidió expulsarse a sí mismo? Chabashira Sae contuvo la respiración. No sé qué pensaba realmente en ese momento, dijo Masima. Quizás quería dar ejemplo, que la persona que debía ser expulsada se presentara voluntariamente. Pero el resultado fue que la mayoría de los alumnos de tu clase lo reconocieron y aceptaron su expulsión. Hizo una pausa, dando mayor énfasis a sus palabras. Esto demuestra que la mayoría de los alumnos de esa clase aún no poseían las cualidades de los alumnos sobresalientes.
Expulsar a un líder que era superior a todos los demás en el último momento es la razón por la que su clase no logró el reconocimiento de la escuela. Chava Shirasae guardó silencio. Se quedó de pie junto a la ventana, bañada por la luz del sol, pero esta no lograba disipar su complejo estado mental. Imágenes de aquel año desfilaron por su mente. La delegada de clase en el podio, con una sonrisa serena, diciéndole a toda la clase: sé que todos lo están pasando mal con este examen, así que he decidido que seré yo quien sea expulsada. La escena en la que, después de que él decidiera retirarse, todos los demás estudiantes, excepto ella, estuvieron de acuerdo. Y luego la escena en la que ella misma fue votada para ser expulsada por sus propios compañeros de clase. Ella jamás se había imaginado que, desde el principio, ya habían perdido su titulación. Ya veo, dijo en voz baja, con un dejo de alivio mezclado con amargura. Así que así fue. Recordó el tono que Ikigaya había usado antes en la biblioteca, cuando dijo que su anhelado deseo era imposible de cumplir porque todos sus remordimientos habían terminado hacía tiempo. Y, en efecto, habían terminado en ese preciso instante. Todo había terminado. Masima Tomonari la miró, esperó unos segundos, luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ya he dicho lo que tenía que decir, su voz se mantuvo firme. En cuanto al resto, piénsalo tú mismo. Empujó la puerta y se marchó. Solo Chava Shirasae permanecía en la sala de control. Allí estaba, inmóvil, mirando el mar azul. Tras un largo rato, se giró lentamente y caminó hacia la puerta. En el instante en que ella la abrió, Chava Shirasae quedó paralizada. Oshinomiya Chie estaba justo afuera, apoyada contra la pared del pasillo. Aún sostenía la taza de té con leche, pero ya se había enfriado. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Chava Shirasae. Sus grandes ojos brillaban con emociones complejas. Sae-chan, dijo Chie en voz baja, con un tono urgente y confuso. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a renunciar a tu ambición de llevar a la clase D a la clase A? Chava Shirasae la miró y permaneció en silencio durante unos segundos. Chie, su voz era tranquila. Escuchaste lo que dijo Masima hace un momento, ¿verdad? Oshinomiya Chie no habló. Pero su silencio fue la respuesta. Chava Shirasae suspiró suavemente, fijando la mirada en el otro extremo del pasillo. Tiene razón, dijo Chava Shira en voz baja. Nuestra clase nunca mereció ascender a la clase A desde el principio. Incluso si hubiéramos obtenido los puntos al final, la escuela no nos habría reconocido. Por lo tanto, no nos habrían dado la oportunidad de graduarnos como clase A. Mientras hablaba, miró a Oshinomiya Chie. Así que me rindo. Es hora de rendirse. Cualquiera podía percibir el alivio en su voz. Esto dejó a Chie algo muda, pues sentía que una meta por la que había luchado se había esfumado de repente. Incluso sentía que su regreso a esa escuela era una broma. Sin embargo, Oshinomiya Chie miró fijamente a Chava Shira durante unos segundos más, y luego negó con la cabeza de repente. Eso no está bien, dijo Chie con firmeza, con una seriedad inusual. Aunque las palabras de Masima parezcan ciertas, no son lo importante. Lo importante es, ¿qué te hizo cambiar de opinión de repente, Sae-chan? Creo que ya habías decidido rendirte antes de que Masima dijera todo esto. Chava Shirasae se sobresaltó ligeramente. Pero Oshinomiya Chie dio un paso al frente, con sus grandes ojos fijos en ella, como si intentara ver dentro de su alma. Antes estabas tan obsesionada, tan desesperada, incluso dispuesta a usar a los estudiantes para ascender. La voz de Chie tembló ligeramente. Que ahora digas de repente que te rindes, debe haber una razón. ¿Cuál es? Chava Shirasae guardó silencio durante unos segundos y luego soltó una risita suave. La sonrisa era tenue, pero encierra un significado complejo. Chie, dijo ella en voz baja, me preguntaba, ¿por qué me seguiste hasta esta escuela? Esta vez, le tocó a Oshinomiya Chie quedarse atónita. Chava Shirasae continuó. Claramente tenías otras opciones. Tu capacidad académica era superior a la mía, la universidad a la que asististe era mejor que la mía y, dadas tus circunstancias, podrías haber ido a una mejor escuela y haber tenido un trabajo más fácil. Pero insististe en venir aquí, insististe en convertirte en el tutor de la clase B, insististe en vigilarme. Incluso estabas dispuesto a renunciar a los alumnos de la clase B, a descartar a la clase B solo para reprimirme.
Hizo una pausa, con un tono teñido de culpa. Siempre pensé que querías suprimir mi clase de porque no podías perdonarme. Porque no pudiste perdonar mi decisión de entonces, que hizo que todos se quedaran en la clase B. Oshinomiya Chie no dijo nada. Simplemente miró a Chaba-Shirasae en silencio, con sus grandes ojos brillando con emociones complejas. Chaba-Shirasae respiró hondo y continuó. Pero hace poco, supe la verdad por otra persona. Su voz se suavizó un poco. Chie, me odias no porque la clase no haya llegado a la clase A, sino porque en aquel entonces decidí apoyar al representante de la clase. Para evitar que lo expulsaran, yo personalmente frustré la esperanza de que todos ascendiéramos juntos. ¿Y tú? La voz de Chaba-Shira tembló ligeramente. Tú formabas parte de ese todos. El cuerpo de Oshinomiya Chie se puso ligeramente rígido. Un silencio sepulcral se apoderó del exterior de la sala de vigilancia. Oshinomiya Chie permanecía allí de pie, con la taza de té con leche en la mano temblando ligeramente. Miró fijamente a Chaba-Shirasae, con una expresión de vacío en sus grandes ojos, junto con un atisbo de confusión. Después de un largo rato, finalmente habló. Sae-chan, su voz era algo ronca, ¿es cierto lo que dices? Chaba-Shirasae la miró y no dijo nada. Oshinomiya Chie bajó la cabeza, mirando fijamente la taza de té con leche. Las gotas de condensación en el borde de la taza se deslizaron una a una, dejando una sensación fría en las yemas de sus dedos. Siempre había creído que odiaba a Chaba-Shirasae por culpa de ese maldito examen, porque 3 años de duro trabajo se habían ido al traste. Pero ahora, al oír a Chaba-Shira decir eso, de repente se dio cuenta de que, tal vez desde el principio, eso no era lo que odiaba. Lo que odiaba era que su mejor amiga la hubiera elegido a ella en lugar de a otra persona en el momento crucial. Ella, una persona de doble cara que aceptaba sus propias imperfecciones, jamás encontraría otra amiga que la aceptara como lo hacía Chaba-Shira. Al final, una amiga tan importante de repente quiso renunciar a su oportunidad de graduarse con honores por un novio con el que ni siquiera llevaba saliendo medio día. Ella no podía aceptarlo. Así que así era, dijo Oshinomiya Chie en voz baja, con un tono que denotaba alivio y amargura. Así que eso es lo que he estado odiando todo este tiempo. Ella alzó la vista hacia Chaba-Shira, con sus grandes ojos brillando con emociones complejas. Sae-chan, preguntó de repente, ¿quién te hizo tener esta revelación? Chaba-Shirasae se quedó un poco sorprendida. Oshinomiya Chie la miró fijamente, esperando una respuesta. Pero Chaba-Shirasae solo esbozó una leve sonrisa. Era una sonrisa sutil, con un significado indescifrable. Ella no dijo ni una palabra. Oshinomiya Chie la miró, y de repente se le ocurrió una idea. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser que alguien tan terca como Chaba-Shirasae, que había estado estancada durante tantos años, se diera cuenta de todo esto de repente? Ella frunció los labios y tomó nota mentalmente. Ella tenía que investigar. Debería buscar a Ichinose de nuevo. Pero sentía que volver a acercarse a Ichinose tal vez no sería buena idea. Entonces, ¿qué hay de Kigaya? Ese tipo, parece bastante hábil para tratar con mujeres adultas. La intuición de Chie se lo decía. Y entonces, esta fue la razón por la que Ikigaya Hachiman, después de que terminaron las discusiones grupales y regresó a su dormitorio, recibió un mensaje del profesor tutor de su propia clase. Ikigaya-kun, hazme un favor. Necesito que investigues a Chaba-Shira-chan. Por supuesto, el precio es que no volveré a interferir con nadie de la clase B, y desde luego no molestaré a Ichinose. Cumpliré debidamente con mis deberes como profesor tutor. Por Oshinomiya. Así que en realidad entiendes las cosas bastante bien, ¿verdad? Sabiendo que él protegería a Ichinose. Una persona como Oshinomiya a menudo se hace la tonta aún siendo perfectamente consciente de la situación. Sin embargo, Ikigaya Hachiman se frotó la barbilla. Entendido, entonces se trata de investigar algo. Si se trata de Ayano-Kuji. Por el contrario, las palabras que Hachiman acababa de teclear fueron leídas al instante, y llegó un mensaje enviado desde Oshinomiya con una velocidad comparable a la de Kushida. Escúchame, Chaba-Shira está muy rara ahora mismo.
de repente se dio por vencida con la posibilidad de que la clase D ascendiera a la clase A. La vi claramente prestando atención al expediente de Ayanokuji Kiyotaka de la clase D, fijándose específicamente en ese expediente, pero ahora, de repente, se dio por vencida. Y eso que, como profesora tutora, todo el mundo quiere ascender. Por Oshinomiya, ¿es eso así? ¿Todos quieren subir? Pero tú no. Hachiman seguía quejándose en su interior, aunque ya lo entendía. Ahora que las puntuaciones estaban prácticamente finalizadas, Chawashira debía de empezar a sincerarse con Oshinomiya. Entonces, ¿cuál es su petición? Ayúdenme a investigar quién la hizo cambiar de opinión. Oh, eso es todo. Hachiman volvió a mirar la pantalla, confirmando la intención de Oshinomiya. Ella le pedía que investigara por su cuenta. ¿Eh? Pedirle que se investigara a sí mismo implicaba informarle de que había utilizado una grabadora de voz para amenazar a su mejor amiga. Mientras tanto, del lado de Sakayanagi, concretamente en la zona de descanso de la clase A, cuando se emitió el anuncio de la discusión grupal, todos los estudiantes de la clase A, tanto los que habían terminado su grupo antes de tiempo por haber acertado la respuesta como aquellos cuyas actividades grupales terminaron el día anterior, se reunieron allí. Y en los rostros de todos, colgaba una máscara de dolor muy evidente. Capítulo 143. Sakayanagi. No, espera, Masumi-san, un hombre me ha engañado. El ambiente en el área de descanso de clase A era más denso que nunca. 40 estudiantes estaban sentados o de pie, pero nadie hablaba. La luz del sol seguía brillando afuera, filtrándose en el suelo a través de haces de luz, pero no lograba penetrar el aire estancado del interior de la habitación. 7 grupos ya habían terminado. Mono, oveja, rata, cerdo, gallo, serpiente, conejo. Solo 5 de los 12 grupos seguían en actividad. En cuanto a los VIP de clase A, 2 permanecieron sin ser descubiertos. Esos 2 se encontraban entonces con la cabeza entre las manos, soportando una presión inmensa. Katsuragi Koei estaba sentado en el sofá junto a la ventana, con un cuaderno en la mano y la pluma deslizándose rápidamente sobre el papel. Calculaba los posibles cambios en la puntuación que se producirían si cada grupo terminaba antes de tiempo, pero a mitad de cada cálculo, la punta de su pluma se detenía. Porque no hubo resultados. La escuela no anunciaría los resultados de las preguntas de opción múltiple antes de que terminara el examen. Solo podían esperar hasta las 11 de la noche del día siguiente para que se revelara todo. Aún no puedo calcularlo. Katsuragi dejó la pluma y alzó la vista, fijando su mirada en Sakayanagi Arisu. En sus ojos se reflejaba una extraña confusión y una leve inquietud oculta. Sakayanagi habló, con un ligero tono de vacilación en la voz, ¿el patrón que hemos obtenido es realmente correcto? Evidentemente, el actual Katsuragi no tenía confianza en sí mismo. Katsuragi-kun, Sakayanagi lo miró, con un tono tan tranquilo y pausado como siempre. El patrón que usa la clase C es erróneo. De eso estoy segura. Pero Katsuragi permaneció en silencio durante unos segundos antes de decidirse a insistir. Entonces, con respecto a los grupos del gallo y la serpiente que atacamos anteriormente, el comportamiento de Ryuen fue demasiado extraño. Hizo una pausa, sopesando sus palabras. La reacción de Ryuen daba la impresión de que el VIP del grupo del gallo era un alumno de su propia clase C. Si el VIP del grupo del gallo fuera un alumno de la clase C, Ryuen lo sabría sin necesidad de un patrón. En ese caso, la burla y la sorpresa que mostró en ese momento, podrían haber sido reales, en lugar de una actuación. Los dedos de Sakayanagi se detuvieron un instante. De hecho, esa era una pregunta que ella también se estaba planteando. Según el patrón deducido por la clase A, el VIP del grupo gallo era un estudiante de la clase B, y el VIP del grupo serpiente también era un estudiante de la clase B. Si el patrón era correcto, entonces, gracias a estos 2 ataques, la clase A debería haber podido arrebatarle puntos a la clase B. Esa sería una situación maravillosa. Clase A 200 puntos, clase B menos 200 puntos. Pero eso dependía de que el patrón que ella había deducido fuera correcto. Sin embargo, tal como dijo Katsuragi, la actuación de Ryuen hizo que pareciera que el VIP del grupo roster pertenecía realmente a la clase C, no a la clase B. Si eso era cierto, significaba que el patrón que Sakayanagi había deducido era erróneo. Pero
Quizás solo fue la actuación de Ryugen, dijo Sakayanagi en voz baja, con los ojos ligeramente parpadeando mientras negaba con la cabeza. Después de todo, es muy hábil en ese aspecto. Kamuro Masumi, de pie detrás de Sakayanagi, dio un paso adelante al escuchar esto. Creo que Sakayanagi tiene razón, dijo Kamuro, recordando su experiencia anterior buscando a Chiman y descubriendo que Ryuen la había engañado de nuevo. Añadió con cierto tono. Antes de que empezara el examen, Ryuen e Ibuki tuvieron otra discusión en la cubierta. Mucha gente lo vio. Ryuen la insultó con mucha dureza y casi llegaron a las manos. Hizo una pausa, con un destello de emoción compleja en sus ojos. Sentía que había sido demasiado ingenua y que casi la habían engañado de nuevo. Sin embargo, todo fue una actuación. Ibuki es una fiel seguidora de Ryuen. Es imposible que realmente se vuelva contra él. Su distanciamiento fue a la vista de las demás clases, especialmente de la nuestra. Así que no es imposible que siga actuando ahora. Sobre todo porque, según lo que dijiste, el patrón que derivó la clase C es erróneo, podría estar sembrando confusión y minando tu confianza a propósito para ganar tiempo y seguir deduciendo el patrón correcto. Después de que Kamuro terminó, miró a Sakayanagi como buscando su aprobación. Esta explicación sonaba lógica. Que la inteligencia de Kamuro alcanzara ese nivel de razonamiento ya era bastante impresionante. Parecía que Kamuro había progresado. Debido a estas palabras, algunos alumnos de la clase A apretaron los puños, maldiciendo en voz baja la astucia de la clase C, pero Katsuragi frunció aún más el ceño. Se quedó mirando la serie de números en su cuaderno, con la mente acelerada. Si Ryuen estaba actuando, significaba que el patrón de la clase C era erróneo, y Ryuen quería ganar tiempo para descifrar el correcto. Pero si la clase C estaba equivocada, ¿era realmente correcto el patrón de la clase A? Cálculo de las puntuaciones según el patrón de la clase A. Yaiko, del grupo Oveja, respondió correctamente, obteniendo 50 puntos. Hoy Sakayanagi acertó con los grupos Gallo y Serpiente, sumando otros 200 puntos. Sin embargo, debido a que los grupos Mono y Cerdo fueron adivinados, se le restarían 200 puntos. Calculado de esta manera, la clase A aún tendría una ganancia neta de 50 puntos. No fueron muchos puntos, pero al menos fue positivo. Pero Katsuragi de repente se sintió incómodo. Esa sensación era muy similar a la de los últimos días del examen en la isla desierta. Abrir el champán en el descanso. En aquel entonces, también se mostraba muy seguro de sí mismo, lo que luego se transformó en una ansiosa espera a que el profesor anunciara los resultados finales. La situación actual era tan similar que una vaga premonición surgió en el corazón de Katsuragi. ¿Y cuál fue el resultado entonces? La clase A arrastraba una deuda de más de 50 millones. Katsuragi respiró hondo, levantó la vista y recorrió con la mirada a las personas presentes en la habitación. Finalmente, su mirada se posó en una chica callada en un rincón, con largo cabello rubio y un lunar bajo el ojo. Shiraishi, dijo. Shiraishi Asuka estaba apoyada contra la pared, con un libro en la mano, pero hacía mucho que no pasaba una página. Al oír que Katsuragi la llamaba, levantó la vista, con un destello de sorpresa en sus ojos claros. «Katsuragi-kun», dijo inclinando ligeramente la cabeza. Katsuragi la miró con tono serio. «Tu sexto sentido siempre ha sido muy preciso. Ahora mismo, ¿qué sientes?» Shiraishi Asuka guardó silencio durante unos segundos antes de cerrar su libro. En realidad, estaba un poco sorprendida. ¿Acaso Katsuragi creía realmente en su metafísica? Sin embargo, ya que le preguntaron, lo pensó seriamente. «Solo pienso en una cosa», dijo Shiraishi Asuka en voz baja. «Ayanokuji de la clase D. ¿Qué estará haciendo?» Katsuragi se quedó un poco desconcertado. ¿Clase D? ¿Por qué preguntar ahora sobre la clase D? ¿Acaso Shiraishi estaba tan centrado en Ayanokuji de la clase D? Al parecer, ya había sido así antes. Shiraishi Asuka continuó. Ayanokuji es la única persona en la clase D capaz de participar en este examen. Pero de principio a fin, no ha hecho ni un solo movimiento. ¿Es eso normal? Katsuragi reflexionó un momento y habló lentamente. No debería poder obtener la lista VIP de la clase D. Ese grupo de personas de la clase D no le informará de forma proactiva.
Además, Hirata lo está limitando. Eso es lo que observé en el grupo dragón. Así que no puede hacer mucho. En otras palabras, desde el principio, en un examen que requería la confianza y el apoyo de sus compañeros, Ayano Kuji no pudo obtener los votos. Ni siquiera tenía el pase de admisión para entrar al campo. Pero ahora tiene muestras, lo interrumpió Shiraishi Asuka. Morishige Takuro del grupo Mono, Matsushita Chiaki del grupo Oveja, Nishikawa Ryoko del grupo Cerdo. Estos tres nombres ya no son un secreto. Sin mencionar que Koenji también es de la clase D. Puede obtenerlas si quiere. Entonces él también podrá deducir el patrón. Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la de Katsuragi. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Creo que ese es precisamente el aspecto al que debemos prestar atención. Estas palabras hicieron que todos volvieran a guardar silencio. Verdadero. Ayano Kuji había demostrado ser un candidato sorpresa durante el examen de la isla desierta, pero ¿por qué estuvo completamente inactivo en este examen? ¿Acaso Ayano Kuji intuyó algo sobre este examen y por eso optó por permanecer impasible? ¿O sintió que era inútil actuar y por eso recurrió a esas tácticas fuera de juego, dirigidas a las chicas de la clase C? ¿Estaba reclutando espías para atacar secretamente a la clase C? No pudieron resolverlo. Era imposible de entender. En ese preciso instante, una persona caía en un estado de total confusión. Tenía el cabello azul violeta y una mirada aturdida. Morishita Ai estaba acurrucada en el sofá de la esquina. Al escuchar esas conversaciones, su rostro se tornó cada vez más confuso. Miró a Katsuragi, luego a Sakayanagi, y finalmente no pudo evitar alzar la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Sakayanagi la miró. Habla. Morishita Ai respiró hondo y habló con un dejo de duda. Todos ustedes siguen hablando del patrón, pero lo que quiero preguntar es, hizo una pausa, con un ligero tono de duda, ¿realmente existe un patrón? La sala quedó en silencio por un instante. Esta era una pregunta que nadie se había planteado jamás. La ceja de Sakayanagi se crispó ligeramente. ¿Qué quieres decir? Al ser observada por ella, Morishita Ai se puso un poco nerviosa, pero se armó de valor y continuó. Es que, se siente un poco raro. Se rascó la cabeza, tratando de ordenar sus palabras. Según lo que dijiste, casi al final de las discusiones grupales de esta mañana, Ikigaya-kun hizo arreglos para que los estudiantes de la clase B terminaran el examen del grupo conejo antes de tiempo. ¿Verdad? Y los estudiantes del grupo conejo confirmaron que fue Bepur Yota de la clase B quien sacó su teléfono para contestar. Katsuragi asintió. La transmisión anunció, en efecto, el fin anticipado del grupo conejo. Al escuchar la transmisión, también presioné a Ikigaya, y él lo admitió. Dado que las clases A y C habían actuado, naturalmente tuvo que hacer lo mismo. No quería seguir recibiendo golpes. Pero, Morishita Ai ladeó la cabeza, con confusión en los ojos. Dado que era Ikigaya quien quería contrarrestarnos, nuestra clase no tenía un VIP en el grupo conejo. Entonces, atacó al grupo conejo porque su VIP era de la clase C. Esta pregunta hizo que Katsuragi, Hashimoto y Sakayanagi se quedaran en silencio al mismo tiempo. Porque, cuando la clase A dio por terminado el examen del grupo del gallo antes de tiempo, la reacción de Ryuen fue intensa. Sin embargo, cuando terminó el examen del grupo del conejo, Ryuen se mostró indiferente. Aunque la intensa actitud de Ryuen en el grupo del gallo fuera una actuación, no llegaría al extremo de no actuar en absoluto cuando el grupo del conejo llegara a su fin. Por lo tanto, solo cabía decir, el VIP del grupo conejo es un estudiante de la clase D, dijo Shiraishi Asuka de repente. Si ese es el caso, entonces Sakayanagi-san, según el patrón que usted dedujo, el VIP del grupo conejo también era de la clase D, insistió Morishita Ai. Todas las miradas se dirigieron hacia Sakayanagi. Sakayanagi guardó silencio. Según su patrón, la persona más importante del grupo conejo era Manabe Shio, de la clase C. Pero analizándolo como lo acaba de hacer Morishita Ai, el VIP del grupo Rabbit era muy probablemente un estudiante de clase D. Después de todo, ser adivinado conlleva una deducción de 100 puntos, y Ryuen ciertamente no tenía el temperamento para ver cómo perdía puntos sin reaccionar.
La actuación de Ryuen fue buena, sin duda, pero no tenía el temperamento para ser indiferente a una deducción de 100 puntos. Por lo tanto, el VIP del grupo Conejo era de clase D. Si este punto fuera cierto, entonces el patrón de Sakayanagi sería erróneo. Sakayanagi pudo confirmar que el patrón de la clase C era erróneo. Esto pudo confirmarse mediante la observación y la voz interior de Ikigaya-kun, pero no tenía ni idea de que el patrón de la clase también era erróneo. En realidad, ella había utilizado un patrón que creía correcto para atacar a los grupos del gallo y la serpiente. No solo eso, sino que este patrón también se basaba en el caso del grupo de la oveja, que terminó temprano anoche, y el VIP del grupo de la oveja era Matsushita Chiaki de la clase D. Por lo tanto, si hubo un error, en realidad comenzó ahí. Por lo tanto, si Totsuka Yaiko, del grupo de las ovejas, respondiera antes de tiempo, se le descontarían 50 puntos. El grupo serpiente que ella planeó atacar hoy también estaba equivocado. Y si el VIP del grupo gallo era de la clase C, entonces el grupo gallo también estaba equivocado. Por lo tanto, el comportamiento de Ryuen podría no haber sido actuación, sino la verdad. Eso serían menos 50 puntos por 2. A eso hay que añadir que el grupo de los monos fue adivinado con menos 100 puntos, y el grupo de los cerdos fue adivinado por la clase C con menos 100 puntos. Entonces, la puntuación actual para la clase A era menos 50x3, 100 igual menos 350 puntos. La respiración de Sakayanagi se entrecortó ligeramente. Al pensar en esto y sentir el peso de esa cifra aterradora, Sakayanagi sintió de repente un poco de frío. No era un resfriado físico, sino un escalofrío que le subía desde lo más profundo del corazón. Alzó la vista, y su mirada se posó una vez más en el mar que se veía por la ventana. La luz del sol seguía brillando, las olas seguían centelleando, pero lo que vio en sus ojos fue un paisaje gris. ¿Verdad? La voz de Kamuro Masumi provino de su lado. Kamuro notó que Sakayanagi no se encontraba en un estado normal. Todo estuvo mal, dijo Sakayanagi con un suspiro. Este examen termina aquí por ahora. Se dirigió a la gente de la clase A. Asumo la responsabilidad por el fracaso de este examen. La voz de Sakayanagi seguía siendo tranquila, pero delataba un cansancio que no podía ocultar. Renunciaré a mi cargo de representante de la clase. Te confío los próximos exámenes, Katsuragi-kun. Tras decir esto, agarró su bastón y se dio la vuelta para marcharse. Katsuragi aún no había reaccionado del todo, y los estudiantes de la clase que lo rodeaban también estaban desconcertados. Pero Sakayanagi ya había salido del área de descanso. Kamuro Masumi quedó atónito y lo siguió apresuradamente. Los dos permanecieron en silencio hasta que regresaron a la habitación de Sakayanagi. Aunque Sakayanagi acababa de embarcar, la escuela le había asignado una habitación individual. Como su cachorrito, Kamuro se mudó con ella, como era de esperar. Tras cerrarse la puerta, Sakayanagi permaneció de espaldas a Kamuro, inmóvil. Kamuro sintió como si Sakayanagi tuviera algo que decir. Efectivamente, Sakayanagi no miró hacia atrás. Solo habló en voz baja, como si hablara consigo misma o le preguntara algo a Kamuro. Masumi-san. Dime, si una persona te revela información de principio a fin y te dice las cosas correctas, entonces ¿es confiable su voz interior? Kamuro estaba un poco confundido. ¿Acaso no es eso naturalmente digno de confianza? Dijo Kamuro. Porque Ikigaya no nos ha mentido, ¿verdad? Aunque sea un viajero, la información que da debería ser correcta. De lo contrario, ¿cómo podríamos haber intentado espiarlos? Pero, Sakayanagi apretó su bastón y se giró lentamente. ¿Y si esto se hizo para que, en el momento oportuno, pudiera transmitir una voz interior falsa? En ese caso, ¿se puede seguir confiando en su voz interior? Kamuro estaba atónito. Abrió la boca para decir algo, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. Sakayanagi no esperó su respuesta. Miró a Kamuro, cuyos ojos azul-violeta reflejaban una emoción indescifrable. Dijiste que durante el examen de la isla, Ikigaya-kun te dejó escuchar su voz interior. ¿Verdad? Kamuro asintió. Sí. ¿Esa voz interior, crees que era real? Preguntó Sakayanagi. Kamuro se quedó desconcertada. Claramente, no se esperaba esa pregunta. Ella lo pensó y respondió con seriedad.
Debería haber sido real. En aquel entonces, él no tenía ni idea de que yo podía oírlo, así que todo lo que pensaba reflejaba sus verdaderos sentimientos. Sakayanagi guardó silencio durante unos segundos. Sí, en aquel entonces no lo sabía. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora bien, ¿sabe él que alguien puede oír su voz interior? Un pensamiento aún más aterrador cruzó de repente por la mente de Sakayanagi. ¿Y si él lo sabe? Si supo desde el principio que alguien podía oír su voz interior, ¿acaso esas voces interiores seguían siendo reales? Recordaba que en la sala de debate del Grupo Dragón, cada vez que lo miraba, oía su voz interior resonando. Esas voces interiores contenían quejas, análisis, evaluaciones sobre ella e incluso momentos en que la elogiaba por ser linda. ¿Y si todo eso fuera falso? ¿Y si simplemente la estaba utilizando, aprovechándose de que ella podía oír su voz interior para alimentarla con información falsa? La respiración de Sakayanagi se entrecortó ligeramente. Recordó la voz interior de Hachiman que escuchó ayer en la sala de reuniones. ¿De verdad el bando de Sakayanagi tiene el patrón? Es cierto que quien respondió fue Totsuka Yaiko, subordinado de Katsuragi, y Sakayanagi no confiaría plenamente en él. En aquel momento, ella pensaba que su actuación era buena y había hecho creer a Ikigaya que la clase poseía el patrón. Pero ¿qué pasaría si ese no fuera su verdadero pensamiento, sino algo que él intencionalmente le hizo oír? ¿Y si él supo desde el principio que ella podía oír su voz interior y le había estado proporcionando información falsa desde el principio? Los dedos de Sakayanagi temblaron ligeramente. De repente se dio cuenta de que podría haber cometido un error fatal. Un error cometido desde el primer día. Sakayanagi, ¿qué está pasando exactamente?, preguntó finalmente Kamuro, sin poder evitarlo. Sakayanagi no respondió. Solo miró la luz del techo. Después de un largo rato, finalmente habló en voz baja. Kamuro. Nosotros. No, me engañaron. La voz de Sakayanagi era muy suave, pero transmitía un matiz de emoción sin precedentes. Fui engañado por un hombre malo.